para tener un 70-80 de probabilidad es saber que solamente el patrón va a funcionar en las zonas directamente donde el precio pueda llegar a tener un pivote. Yo lo que hago para operar es esperar un patrón muy específico donde yo tenga una alta probabilidad de que el mercado siga avanzando hacia mi favor. Para eso vamos a ver en dónde yo tengo una alta probabilidad de que los patrones que yo estoy operando puedan llegar a funcionar. Hagamos de cuenta lo siguiente: nosotros en el mercado lo primero que tenemos que hacer es ver en temporalidades mayores H1, M30 si estamos operando M1, qué es lo que va a hacer el mercado, hacia dónde se dirige el precio y dónde tenemos el siguiente order block importante. Por ejemplo, en este caso, si yo lo que estoy viendo es que el mercado está cayendo, vamos a volver el tiempo atrás. Si yo veo que el mercado está cayendo, lo que tengo que hacer básicamente es evitar comprar patrones al alza en todo este trayecto hasta que el precio llegue a un lugar donde a mí me determine que en H1 o H4, en este caso como para verlo mejor, pero H1 está bien, donde yo pueda determinar que el precio pueda llegar a rebotar. Entonces todos los patrones que yo tenga compra antes de llegar hasta esa zona probablemente sean trampa. Entonces, acá, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Puntualmente marcar esta zona de acá. Voy a marcar esta zonita de acá como barrera interesante y ya la siguiente zona la tendríamos acá abajo. Pero para esto falta bastante, entonces lo primero que yo me voy a enfocar es hasta acá. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Puntualmente evitar todas las compras hasta que el precio llegue hasta acá. Y acá lo que voy a buscar es una toma de liquidez, un 1 por ejemplo, y hay una ruptura. Y ahí sí el patrón va a tener una alta probabilidad. ¿Por qué? Porque está apoyado acá en H1. Entonces yo estoy operando M1 justamente, pero estoy apoyado en H1, ¿no? Entonces de esa forma el patrón puede no ser el más claro en M1 y funcionar bien y ser de alta probabilidad, como también puedo tener esto acá arriba en el medio que se vea excelente y que no funcione el patrón, que esto no pase, sino que el mercado continúe hacia abajo trampeando, ¿ok? Llevándose este low. ¿Por qué puede pasar eso? Por más de que esto esté bonito y tenga el 1, 2, 3, 4, aunque lo tenga, puedo tocar stop simplemente porque no se apoyó en temporalidad mayor, que es donde el mercado justamente va a tener un pivote. Entonces lo principal es ver dónde tenemos una zona de rebote. Si no tenemos una zona de rebote, yo lo que les recomiendo es que sigan la tendencia. Es mejor continuar la tendencia porque es menos probable que rebote en el medio. Ponele acá que tenés techos, es poco probable que esto lo haga un piso y suba, que el mercado haga esto. Entonces yo lo que haría en este caso justamente es seguir esta dirección bajista hasta esta zona. Y acá en esta zona veo qué es lo que pasa si da la manipulación para justamente tener el cambio tendencial. Pero yo justamente dejaría de vender en esta zona. Entonces, una vez que tenemos en dónde vamos a buscar el patrón, lo siguiente que vamos a tener que hacer es esperar la entrada, ya sea acompañando esto hacia la zona o en la misma zona esperando el cambio tendencial, ¿ok? Para irse hacia arriba, ya sea para romper este punto o para hacer un retroceso de esto y continuar cayendo. Pero si entramos bien acá, en el extremo del pivote, vamos a poder sacar profit. En este caso el precio ya está llegando hasta esta zona, incluso la podemos achicar un poco más hasta más o menos esta zonita de ahí, y nosotros vemos que evidentemente acá en esta área, si vemos buenas manipulaciones y una ruptura, probablemente acá se lleve esta mecha. Pero si vemos unas buenas manipulaciones y alguna ruptura, podríamos ver de evaluar algún patrón al alza. Lo que yo vea en M5 como manipulación, ruptura y retroceso y tal, es probable que funcione mucho mejor. Puede que ese patrón no sea tan bueno, no se vea tan lindo, pero que por estar apoyado en H1 funcione. Entonces el primer paso para elevar su probabilidad es ver dónde estamos, dónde nosotros podemos llegar a tener una reacción. Otra cosa importante también que quería básicamente destacar es que va a haber algunos order block o zonas que justamente tengan la toma de un punto anterior. Por ejemplo, acá este punto manipula esto con este movimiento y fíjense que esto tiene una muy buena validez. ¿Por qué? Porque justamente el mercado manipuló. Entonces los order block que nosotros tengamos con manipulación es mucho más probable que no sean neutralizados. Vamos a ver casos en particular. Por ejemplo, tenemos manipulación de este order block y este order block no es manipulado. Tenemos manipulación de este OB por poquito, pero este OB no es manipulado. Tenemos manipulación de estos puntos de acá y este OB no es manipulado. Tenemos manipulación de estos puntos de atrás, de acá, y este OB no es manipulado. Tenemos manipulaciones más pequeñas de todas estas zonitas de acá y este OB no es manipulado. Fíjense cómo los OB que manipulan no son neutralizados. Acá lo mismo, podemos ver cientos de casos. Manipula y este OB no es neutralizado. Este OB no es trampeado. Y así podemos estar buscando y buscando y buscando. Entonces, ¿qué quiero que se quede
que de esto, alcistas también funcionan muy bien. Fíjense que en este caso acá nosotros tenemos la manipulación de este punto y este OB no es manipulado, no es neutralizado. Así que lo principal que tenemos que entender es que si nosotros estamos, por ejemplo, ¿no?, en una situación como esta podría llegar a ser, vamos a buscar un ejemplo que sea clarísimo, a ver, como para que lo entiendan bien. Si nosotros tenemos el mercado, por ejemplo, cayendo, lo que nosotros tenemos que buscar puntualmente son confirmaciones que estén cerca de estos OB que manipularon. Si esto manipuló acá, nosotros cerca de toda esta zona, tranquilamente podríamos buscar confirmaciones en temporalidades menores. En este caso no llegó, pero las zonas que fueron manipuladas tienen una muy buena probabilidad. Por ende, lo recomendable es operar en aquellas zonas. Miren, por ejemplo acá nosotros tenemos la manipulación de este punto con este order block que nosotros tenemos acá. Entonces quiere decir que este FIBO que yo tengo acá probablemente pueda llegar a funcionar. Entonces yo voy a bajar de temporalidad y directamente lo voy a buscar. Fíjense que yo a partir de acá, todo lo que yo tenga como confirmación dentro de este FIBO a ventas probablemente sea de alta probabilidad. Por ende, si yo acá tengo un patrón de venta en M1, es bastante probable que funcione. Acá la verdad que estaría bueno bajar porque seguramente ahí dio un patrón de entrada en este punto. Pero fíjense que lo más importante es entender que esté en un OB, y si el OB es de manipulación como esto que tenemos acá, es altamente probable que este punto tenga que ser respetado, por ende que acá la confirmación que se dé pueda llegar a funcionar. Así que fíjense que todo parte de H1 o M30. Si yo no sé qué hacer en H1 o en M30, justamente no voy a poder tener una probabilidad alta, ¿no?, de que el precio pueda llegar a reaccionar a mi favor.